Vamos en el canto 13. Así dijo. Todos los demás quedáronse quietos y en silencio. El encanto los tenía dominados en la sala ensombrecida. Y entonces tomó la palabra Alcino y dijo: Odiseo, puesto que alcanzaste mi casa de broncíneo umbral y elevada techumbre, creo que no vagarás por más tiempo errabundo para lograr tu regreso, que muchísimo ya has sufrido. Respecto a vosotros, a uno por uno os animo y os invito. A todos quienes en mi palacio bebéis siempre el vino rojo de los nobles ancianos y escucháis al Aedo. Ya están para nuestro huésped guardadas en un pulido arcón las ropas, el oro bien labrado y todos los otros regalos que aquí han traído los consejeros de los feacios. Así que, vamos, ofrezcámosle un trípode grande y un caldero cada uno. Y más adelante nos resarciremos haciendo una colecta entre el pueblo, porque es costoso hacer sin más tales regalos. Así habló Alcinó, y a ellos les agradó su propuesta. Se fueron a dormir, cada uno a su casa. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos, acudieron en tropel a la nave y traían espléndido bronce. Allí sus dones depositó bien la sagrada fuerza de Alcinó, recorriendo él mismo la nave, debajo de los bancos de madera, para que no estorbaran a ninguno de los que bogaban cuando se aplicaran con ahínco a los remos. Se dirigieron luego al palacio de Alcino y se pusieron a preparar el banquete. La sagrada fuerza de Alcino sacrificó para ellos un buey, en honor de Zeus, el crónida de negras nubes, que reina sobre todos. Quemaron los muslos y celebraron un admirable festín disfrutando del mismo. Para ellos cantaba el divino Aedo, Demódoco venerado por el pueblo. Odiseo, por su parte, volvía a menudo su cabeza hacia el sol resplandeciente, ansiando que se pusiera, pues ya anhelaba partir de regreso, como cuando un campesino aguarda con ansias la cena, después de haber empujado por el campo, tras sus bueyes rojizos, el resistente arado, y ve con placer sumergirse la luz del sol para encaminarse al fin a su casa. Y al ponerse en camino le tiemblan las rodillas. Así de placentera fue para Odiseo la puesta de la luz del sol. Al momento les habló a los feacios, amigos de los remos, y dirigiéndose ante todo al rey Alcinó, dijo estas palabras: Poderoso Alcino, muy glorioso entre todas las gentes, cumplid ya las libaciones y dejadme partir sano y salvo, y seguid alegres, pues ya se ha realizado cuanto deseaba mi ánimo. Tengo escolta y agradables regalos que ojalá los dioses celestes me dejen gozar, y ojalá pueda hallar a mi intachable esposa en mi casa, a mi regreso a salvo junto a mis seres queridos. Vosotros, los que permanecéis aquí, dad contento a vuestras mujeres legítimas y vuestros hijos, y que los dioses os den la excelencia de toda clase y que ninguna rencilla surja entre el pueblo. Así dijo, y todos lo aprobaron y decidieron cuidar del viaje del extranjero, puesto que se había expresado tan razonablemente. Y entonces la majestad de Alcino le dijo al heraldo: Pontono, mezcla el vino en la crátera y sirve a todos en la sala, para que, después de invocar a Zeus Padre, enviemos al huésped a su tierra patria. Así dijo, Pontono hizo la mezcla del dulce vino y escanció a todos uno tras otro. Ellos hicieron las libaciones a los dioses felices que habitan el amplio cielo, allí mismo, desde sus asientos. Alzóse en pie el divino Odiseo, puso en las manos de Arete la copa de doble asa y dirigiéndose a ella, habló estas palabras aladas: Sé feliz, reina, para siempre, hasta que la vejez y la muerte te lleguen, las que acechan a todos los humanos. Yo por mi parte me voy, pero tú goza tus alegrías en esta casa con tus hijos, tu pueblo y el rey Alcino. Después de haber hablado así, traspuso el umbral el divino Odiseo. Con él enviaba de escolta un heraldo, el poderoso Alcinoa, a fin de que le guiara hasta la nave rápida y la orilla marina. Y Arete mandaba con él unas esclavas suyas, una que llevaba un manto recién lavado y una túnica, y otra que la acompañaba transportando un sólido arcón, y una tercera cargada con pan y rojo vino. De modo que, en cuanto llegaron a la nave y al mar, sus nobles guías entregaron estos regalos y colocaron dentro de la cóncava nave toda la comida y la bebida. Luego extendieron para Odiseo una colcha y una tela de lino sobre el puente de la cóncava nave. En la popa,
para que allí durmiera tranquilo. Entonces él subió a bordo y se echó a descansar en silencio. Los otros se sentaron en los bancos de remeros, uno tras otro, en buen orden, y desligaron la cuerda que la amarraba a una roca perforada. Después se encorvaron sobre los remos y se pusieron a batir el mar con sus palas. Y a él, sobre los párpados, le iba cayendo un sueño placentero, profundo, suavísimo, muy parecido a la muerte. Gomo por la llanura los 4 corceles de una cuadriga, azuzados a la par por el restallar del látigo, se abalanzan ansiosos y recorren veloces la senda. Así entonces se deslizaba la popa del navío y por detrás se alzaba con furia una gran ola encrespada del resonante mar. Corría la nave muy segura y decidida. Ni siquiera un halcón, la más veloz de las aves, la habría igualado. Tan raudamente avanzaba cortando las olas del mar, llevando en ella a un hombre que en sus pensamientos se asemejaba a los dioses, el que antaño muchísimos dolores soportó en su corazón, mientras atravesaba las guerras de los hombres y los fieros embates marinos. Entonces, por fin dormía tranquilo, olvidado de todos sus pesares. Apenas se había alzado la estrella que más brilla, la que viene anunciando por encima de las otras la luz de la matutina aurora. En ese momento recalaba en la isla la nave marinera. Hay allí un puerto de Forcis, el viejo del mar, en el país de Ítaca. En la costa 2 salientes montañosos que forman como las alas del puerto, lo resguardan del gran oleaje de vientos hostiles que viene de fuera. Dentro de él, sin amarras, quedan a salvo las naves de buenos maderos, una vez que alcanzan la meta del fondeadero. Hay allí, en un extremo del puerto, un olivo de amplio follaje y a su vera una cueva agradable y muy espaciosa, consagrada a las ninfas que llaman náyades. Hay en ella cráteras y ánforas trabajadas en piedra. Allí suelen también libar su miel las abejas. Y allí están también unos grandes telares de piedra donde las ninfas tejen sus telas de púrpura marina, maravilla de ver, y unas aguas de perenne fluir. 2 entradas tiene, una de cara al Bóreas, accesible a los humanos, otra, vuelta en cambio al Noto, reservada a los dioses. Por esta no entran los hombres, sino que es un camino reservado a los inmortales. Por allá penetraron conociendo el lugar ya de antes. La nave se quedó varada en la playa hasta la mitad de la quilla, en su avance impetuoso. Tanto impulso le daban los brazos de los remeros. Desembarcando del navío de buenos bancos de remos a tierra, firme transportaron enseguida fuera de la cóncava nave a Odiseo, con su sábana de lino y su espléndido cobertor, y lo dejaron allí sobre la arena dominado por el sueño. Luego sacaron las riquezas que los magníficos feacios le habían dado cuando regresaba a su hogar gracias a la magnánima Atenea. Todos esos regalos los depositaron en montón junto al tronco del olivo, a cierta distancia del camino, para que ningún viandante pasara por allí antes de que despertara Odiseo y los robara. Ellos se partían de nuevo hacia su patria. Pero no había olvidado el sacudidor de la tierra sus amenazas, las que antaño lanzara contra el heroico Odiseo, y fue a consultar la decisión de Zeus. Padre Zeus, ya nunca seré honrado yo entre los dioses inmortales, cuando nada me honran unos mortales, los feacios, que además son de mi propia estirpe. Pues yo también contaba con que Odiseo, después de sufrir muchos males, iba a regresar a su casa. El regreso nunca se lo negué del todo, puesto que tú previamente lo habías prometido y asentido. Pero esos lo trajeron sobre el mar dormido en un raudo navío, y lo han dejado en Ítaca, y le dieron incontables regalos, bronce, oro en montón y telas bordadas, con tal abundancia como nunca la habría obtenido Odiseo de Troya si hubiera salido sano y salvo con su parte del botín. Respondiéndole le dijo Zeus, el amontonador de nubes: «Ah, muy poderoso agitador de la tierra, ¿qué cosas dices? De ningún modo te menosprecian los dioses. Penoso sería despachar con desprecio al más viejo y más ilustre. Si alguno de los hombres, cediendo a su poder y su soberbia, no te honra, siempre tienes a mano pronta tu venganza. Actúa como quieras y le resulte grato a tu ánimo». Le respondió al punto Poseidón, el sacudidor de la tierra: «Pronto puedo actuar yo, señor de las negras nubes, como afirmas. Pero siempre tengo en cuenta tu voluntad y la acato. Ahora, en efecto, la muy bella nave de los feacios que regresa de su viaje por el brumoso Ponto quiero destrozarla,
para que ellos se contengan y dejen de transportar a los humanos, y que un gran monte oculte y rodee su ciudad. Respondiéndole dijo Zeus, el amontonador de nubes: Amigo mío, a mi ánimo le parece que será mejor de este modo. Cuando todas sus gentes estén viendo desde la ciudad acercarse la nave, transfórmala en piedra frente a la costa, en una roca parecida a una nave, para que todos se asombren, y luego haz que un gran monte rodee y oculte su ciudad. En cuanto lo hubo oído Poseidón, el sacudidor de la tierra, se encaminó hacia Esqueria, donde viven los feacios, y allí se detuvo. Llegó muy raudo junto a la nave marinera que corría veloz. Junto a ella acudió el sacudidor de la tierra, y la convirtió en roca y la enraizó en el fondo con un golpe de la palma de su mano. Dióse la vuelta y alejóse a grandes pasos. Los feacios de largos remos, hombres famosos por sus barcos, se decían unos a otros palabras aladas. ¡Ay, ay! ¿Quién ha detenido la rauda nave en alta mar cuando volvía presurosa? Ya se dejaba ver toda entera. Así lo comentaba uno con otro. No sabían lo que había ocurrido. Entre ellos tomó la palabra Alcino y dijo: ¡Ay, ay! Ahora sí que me alcanzan las antiguas profecías de mi padre, quien me aseguró que Poseidón se irritaría con nosotros, por ser infalibles porteadores de todo. Me pronosticó que una vez destrozaría una muy bella nave de los feacios al regreso de un viaje por el brumoso Ponto y que cubriría nuestra ciudad una enorme montaña. Así lo vaticinó el anciano. Ahora viene a cumplirse todo eso. Así que vamos, tal como os lo diga, obedezcamos todo. Dejad de transportar a los mortales siempre que alguno llegue a nuestra ciudad. Y en honor de Poseidón vamos a sacrificar 12 toros bien escogidos, a ver si se apiada y no nos oculta la ciudad tras un gran monte. Así dijo. Ellos sintieron temor y aprestaron los toros. Mientras que hacían sus plegarias al soberano Poseidón, los jefes y consejeros del pueblo de los feacios, reunidos en torno a su altar, el divino Odiseo despertó. Ya dormía él en su tierra patria, pero no la reconoció, después de tan larga ausencia. Había derramado niebla la diosa Palas Atenea, la hija de Zeus, para que él se sintiera perdido, y ella se lo explicara todo, a fin de que no llegaran a reconocerlo su esposa, ni sus conciudadanos, ni familiares, hasta que castigara a todos los pretendientes por sus ultrajes. Por eso todo parecía extraño a los ojos del rey. Los extensos caminos y los puertos de buen fondeadero, y las rocas recortadas y los árboles frondosos. Se alzó en pie, dando un brinco, y observó su tierra patria. A continuación dio un gemido y se golpeó los muslos con las palmas de las manos, y entre sollozos decía estas palabras: ¡Ay de mí! ¿En tierra de qué hombres me encuentro ahora? ¿Serán estos violentos, salvajes y desconocedores de la justicia, o bien hospitalarios y con una mente piadosa? ¿A dónde llevo todos estos objetos? ¿Por dónde voy a andar errante? Ojalá me hubiera quedado allá entre los feacios. ¿Podría yo haber acudido a otro de los reyes poderosos que me hubiera apreciado y dado escolta para regresar? Ahora no sé dónde depositar estas cosas, y no voy a dejarlas aquí para que sean botín para otros. Ay, ay, no eran por lo visto del todo sabios ni justos los caudillos y consejeros de los feacios. Ellos me han traído a una tierra extraña. Bien que podrían haberme llevado a la clara Ítaca, pero no lo hicieron. Que Zeus, protector de los suplicantes, los castigue, él que vigila a todos los humanos y castiga al que yerra. Mas vamos, voy a contar mis riquezas y veré si no se fueron llevándose alguna en su cóncava nave. Diciendo esto, se puso a contar los hermosos trípodes y calderos, el oro y todas las bellas telas bordadas. Ninguna cosa echaba a faltar, mas suspiraba por su tierra patria, arrastrando los pies por la orilla del mar resonante, dando muchos gemidos. A su lado se presentó Atenea, tomando en su aspecto la apariencia de un muchacho, un pastor de rebaños, muy esbelto, como suelen ser los hijos de los reyes, que llevaba sobre sus hombros una capa doble bien tejida. En sus ligeros pies portaba sandalias y en las manos una jabalina. Regocijóse Odiseo al verlo y fue a su encuentro, y dirigiéndole palabras aladas, le dijo: amigo, ya que eres el primero que encuentro en esta tierra, bienvenido seas. Ojalá que no vengas con ánimo hostil,
pon a buen resguardo estas cosas, y sálvame a mí. A ti te ruego como a un Dios, y me abrazo a tus rodillas. Dime esto de modo veraz para que yo me entere. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué pueblo, qué gentes aquí viven? ¿Es acaso una isla diáfana o acaso una ribera en la costa marina del continente de fértiles campos? Le contestó entonces Atenea de ojos glaucos: ¿Eres necio extranjero o has venido de lejos si preguntas por esta tierra? En absoluto carece de nombre sin más. Muy muchos saben de ella, bien cuantos habitan hacia la aurora y el sol, bien cuantos están hacia atrás, hacia el crepúsculo sombrío. Ciertamente es escarpada e inadecuada para los caballos, tampoco es demasiado pobre ni muy extensa, pues produce trigo en abundancia y da vino también. De continuo recibe lluvia y un copioso rocío. Tiene buenos pastos para cabras y vacas. Hay en ella un bosque de variada arboleda y manantiales perennes. Por eso, extranjero, el nombre de Ítaca ha llegado hasta Troya, que está, según dicen, bien lejos de la tierra aquea. Así habló, y se llenó de alegría el sufrido, divino Odiseo, sintiendo el gozo de su tierra patria, en cuanto le informó Palas Atenea, hija de Zeus, portador de la égida. Y respondiéndole, dijo palabras aladas. Sin embargo, él no decía la verdad, sino que disimulaba su discurso, porque tramaba en su pecho un truco provechoso. He oído hablar de Ítaca, incluso en la vasta Creta, bien lejos, al otro lado del mar. Acabo de llegar yo con estas riquezas. Después de haber dejado a mis hijos otras tantas, me he desterrado porque di muerte al hijo querido de Idomeneo, a Orsíloco de pies veloces, que en la vasta Creta superaba con sus rápidos pies a todos los hombres comedores de pan. Porque él quería arrebatarme todo mi botín de Troya, por el que yo había sufrido dolores en mi ánimo, soportando las guerras de los hombres y las amargas olas, con el pretexto de que no serví ni obedecía a su padre en el país de los troyanos, sino que yo capitaneaba a otros guerreros. Yo lo atravesé con mi lanza de bronce cuando volvía del campo, tendiéndole una emboscada con mis compañeros al borde del camino. Una noche muy oscura cubría el cielo, y ninguna persona nos vio, y no fui descubierto al quitarle la vida. Pero apenas lo hube matado con mi afilado bronce, enseguida me dirigí hacia una nave de los famosos feacios con súplicas y les prometí un agradable botín. Les pedí que me aceptaran a bordo y me llevaran a Pilos o a la divina Élide, donde mandan los epeos. Sin embargo, nos apartó de allí la furia del viento a pesar de sus muchos empeños. Ellos no querían engañarme. Desde allí, rechazados y errantes, llegamos acá de noche. Con esfuerzos entramos remando en el puerto y ninguno de nosotros se acordó de la comida, aunque mucho la necesitábamos. Con que así desembarcamos todos de la nave y nos tumbamos sin más. Pero entonces a mí, deshecho de fatiga, me dominó el dulce sueño. Ellos sacaron de la cóncava nave las riquezas y las dejaron aquí, en las arenas donde yo dormía. Se subieron a su bien provista nave y partieron hacia Sidón, mientras yo me quedé aquí con el corazón angustiado. Así dijo, y sonrió la divina Atenea de ojos glaucos. Lo acarició con su mano. En su figura se parecía a una mujer hermosa y alta, experta en delicadas tareas. Y hablándole, le decía estas palabras aladas. Taimado y trapacero sería quien te aventajara en cualquier tipo de engaños, incluso si fuera un dios quien rivalizara contigo. Temerario, embaucador, maestro en enredos. ¿Es que ni siquiera estando en tu patria podrías prescindir de los embustes y las palabras de engaño que te son tan gratas? Pero, ea, dejémoslo, que ambos sabemos mucho de trucos, porque tú eres con mucho el mejor de todos los humanos en ingenio y palabras, y yo entre todos los dioses tengo fama por mi astucia y mis mañas. Ni siquiera tú has reconocido a Palas Atenea, la hija de Zeus, que de continuo estoy a tu lado en todos tus trabajos y te protejo, y te hice grato a todos los feacios. Ahora de nuevo he acudido acá para tramar contigo un plan y esconder las riquezas que los magníficos feacios te dieron al regresar a tu patria, por decisión y voluntad mía, y para decirte cuántas penas te obligará a sufrir el destino en tu sólida morada. Tú sopórtalas por tu necesidad y no reveles a ninguno, ni a hombres ni a mujeres, a nadie, cómo llegaste errando, sino que en silencio aguanta los muchos dolores soportando los ultrajes de los otros. Respondiéndola contestó el muy astuto Odiseo. Difícil es reconocerte diosa para un mortal, el que te encuentre,
aun si es sabio, porque te haces semejante a cualquiera. Pero bien reconozco lo de que antes fuiste mi protectora, mientras combatimos en Troya los hijos de los aqueos. Luego, cuando arrasamos la escarpada ciudadela de Príamo, partimos en los barcos y un dios dispersó a los aqueos, dejé de verte, hija de Zeus, y no advertí que vinieras a mi nave a resguardarme de algún dolor, sino que siempre con el corazón desgarrado en el pecho, vagué errante hasta que los dioses me libraron de tal desgracia, hasta que en el próspero país de los feacios, tú en persona me reconfortaste con tus palabras y me condujiste a su ciudad. Ahora te imploro por tu padre, pues creo que no he llegado a la clara Ítaca, sino que ando dando vueltas por alguna otra tierra. Pienso que tú, jugando conmigo, me lo has dicho para engatusar mi entendimiento. Dime si de verdad he llegado a mi tierra patria. Le respondió luego la diosa Atenea de ojos glaucos. Siempre albergas en tu pecho esa forma de pensar. Por eso no puedo abandonarte, por desventurado que seas, porque eres persuasivo, agudo y prudente. Cualquier otro hombre, al regresar de su larga erranza, se habría precipitado ansioso a ver a sus hijos y su mujer. Pero a ti te gusta enterarte antes e informarte, e incluso poner a prueba a tu esposa, que sin embargo te aguarda en palacio y se consume de continuo derramando lágrimas en noches y días tristes. Yo, por mi parte, nunca desconfié y en mi ánimo bien sabía que regresarías después de perder a todos tus compañeros. Pero, desde luego, no quise pelear con Poseidón, hermano de mi padre, que te guardó rencor en su ánimo, furioso porque dejaras ciego a su querido hijo. Venga, te mostraré el territorio de Ítaca, para que te convenzas. Este es el puerto de Forcis, el anciano del mar, y este el olivo de amplio follaje, en la cabecera del puerto. Cerca de él está la cueva graciosa y neblinosa consagrada a las ninfas, las que llaman náyades. Esa es la cueva, en efecto, espaciosa y bien techada, donde tú ofrecías a menudo perfectas hecatombes a las ninfas, y ese de ahí es el monte Nérito recubierto de bosques. Al tiempo que así hablaba, la diosa disipó la niebla y quedó a la vista la región. Se alegró al instante el sufrido divino Odiseo, regocijándose de su tierra, y besó el fértil suelo. Luego alzó sus manos y rezó a las ninfas. Ninfas náyades, hijas de Zeus, no pensaba yo volver a veros jamás. Aceptad ahora mi salutación con palabras de gozo. Os daremos, por seguro, regalos como antes. Si Benévola, la hija de Zeus, protectora del botín, me permite vivir aquí y ver crecer a mi querido hijo. Le respondió de nuevo Atenea, de ojos glaucos. Confía y que estas cosas no te preocupen más en tu mente. Ahora, enseguida, pongamos a salvo estas riquezas, en el fondo de la divina cueva para que queden a buen recaudo para ti, y meditemos nosotros cómo saldrá todo lo mejor posible. Después de hablar así, adentróse la diosa en la sombría caverna, escrutando los rincones de la cueva. Odiseo, a su vez, iba transportando todo, el oro, el bronce inquebrantable y las bien tejidas ropas que le habían dado los feacios. Allí las colocó bien y encajó luego una roca en la entrada Palas, Atenea, la hija de Zeus portador de la égida. Se sentaron ambos junto al tronco del sagrado olivo y se pusieron a planear la muerte de los soberbios pretendientes. Y tomó la palabra la diosa Atenea de glaucos ojos. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, piensa cómo vas a lanzar tus manos sobre los soberbios pretendientes, que ya por tercer año se sienten dueños de tu hogar, cortejando a tu heroica mujer y ofreciéndole regalos de boda. Ella, suspirando de continuo en su corazón por tu regreso, les concede esperanzas a todos y hace promesas a unos y otros, enviándoles recado, pero su mente anhela algo muy distinto. Respondiéndola, contestó el muy astuto Odiseo. ¡Ay! Cuán cerca estuve de acabar sufriendo en mi casa el funesto final de Agamenón Atrida, si tú no me hubieras advertido, diosa, de todo muy a tiempo. Pero Ea trama un plan de acción para que yo los castigue y mantente a mi lado con ánimo brioso como cuando conquistamos los espléndidos recintos de Troya. Ojalá que me asistieras con todo ímpetu, oh Gigarsa, y yo batallaría contra 300 adversarios con tu ayuda, venerable diosa, siempre que me auxiliaras benévola. Le respondió luego la diosa de ojos glaucos Atenea.
Desde luego, yo voy a permanecer a tu lado, y no te perderé de vista mientras nos esforcemos en esta tarea. Pienso, en efecto, que más de uno de los pretendientes que devoran tu hacienda va a salpicar con su sangre y sus sesos el amplio pavimento. Así que, sea, te haré irreconocible para todos los mortales. Arrugaré tu hermosa piel en tus flexibles miembros, y quitaré de tu cabeza los rubios cabellos, y te vestiré de harapos, con un aspecto que resulte miserable para cualquiera, y dejaré legañosos tus ojos que antes fueron muy bellos, de modo que parezcas muy feo a todos los pretendientes, y a tu mujer, y a tu hijo, a los que dejaste en tu palacio. Pero tú has de presentarte, antes de todo, a tu porquerizo, el que es guardián de tus cerdos y que sin embargo conserva hacia ti un hondo cariño y siente afecto hacia tu hijo y la prudente Penélope. Lo encontrarás cuidando a los cerdos. Estos pasen junto a la roca del Cuervo y cerca de la fuente Aretusa, zampando sabrosas bellotas y bebiendo agua barrosa, que acrecienta la lozana grasa de los puercos. Quédate allí y junto a él infórmate de todo. Entretanto yo iré a Esparta de bellas mujeres, a fin de llamar a Telémaco, tu querido hijo Odiseo, que se marchó hacia la extensa Lacedemonia a la corte de Menelao, para buscar noticias sobre su padre y saber si aún estás vivo. Respondiéndola dijo el muy astuto Odiseo: ¿Por qué, pues, no se lo dijiste tú, que todo lo sabes en tu mente? ¿Acaso para que también él, errabundo, sufra dolores en el alta mar estéril mientras otros devoran sus bienes? Le contestó luego la diosa de glaucos ojos Atenea: no estés en exceso preocupado por él. Yo en persona le acompañé a fin de que adquiriera noble fama en su viaje. Por ahora no tiene fatiga alguna, sino que tranquilo está albergado en el palacio de la Atrida, con magníficos regalos. Es cierto que le acechan unos jóvenes en un negro navío, dispuestos a matarlo en una emboscada, pero no creo que eso ocurra. Antes incluso va a cubrir la tierra a alguno de esos pretendientes que devoran su hacienda. Al tiempo que hablaba así, Atenea lo tocó con su varita. Le arrugó la hermosa piel sobre sus flexibles miembros, y eliminó de su cabeza los rubios cabellos, y extendió por todo su cuerpo la piel de un vetusto anciano, y dejó legañosos sus ojos, que antes fueron muy bellos. Y le colocó encima una túnica y un manto andrajoso, unos harapos míseros y sucios, tiznados del humo negruzco, y lo cubrió con la extensa pelleja de un rápido ciervo bien despeluchada. Le dio un bastón y una tosca alforja toda con agujeros y con cuerda retorcida. Y así, después de haber tramado el plan, se separaron los dos. La diosa al instante se marchó hacia la divina Lacedemonia en busca del hijo de Odiseo. Iniciamos el canto 14. Este, por su parte, echó a andar desde el puerto por un empinado sendero a lo largo de un paraje boscoso entre cerros, por donde Atenea le había indicado que vivía el divino porquerizo, que velaba por sus bienes más que ningún otro de los siervos que había adquirido el divino Odiseo. Encontróselo sentado a la entrada de un recinto de altos muros que había construido para establo, en un lugar resguardado, hermoso y grande, de forma redonda. Lo había construido el porquerizo mismo para los cerdos de su amo ausente, sin recurrir a su señora ni el viejo Laertes, con rocas traídas en acarreo, y lo había vallado con un seto espinoso. Por fuera colocó palos cruzados por aquí y por allí, densos y entrelazados, que había cortado del negro tronco de unas encinas. Dentro del recinto había hecho 12 cochiqueras pegadas unas a otras, dormitorios para cerdos. En cada una estaban encerradas 50 cerdas de dormir rastrero, fecundas y paridas. Los machos dormían fuera, mucho menos numerosos, porque los menguaban las comilonas de los ilustres pretendientes, ya que el porquerizo una y otra vez les enviaba el mejor de todos los puercos más gordos. Los machos venían a ser unos 350. Al lado pernoctaban los 4 perros, con aspecto de fieras salvajes, que criaba el porquero, capataz de sirvientes. Este se estaba fabricando unas sandalias para sus pies, cortando una piel bovina de buen color. Los otros 3 porquerizos habían salido, cada uno por su lado, con su piara de cerdos, y a un cuarto lo había enviado a la villa, a su pesar, a llevar a los soberbios pretendientes un cerdo, para que lo sacrificaran y saciaran su apetito de carne.
Apenas vieron a Odiseo los perros de Furioso ladrar, corrieron hacia él con sonoros gruñidos. Entonces Odiseo se sentó cautelosamente y dejó caer de su mano el bastón. Allí pudo haber sufrido un feroz asalto, delante del establo, a no ser porque el porquerizo acudió pronto y corrió desde la entrada con pies veloces, soltando el cuero de su mano. Dándoles gritos y con repetidas pedradas a uno y a otro lado, ahuyentó a los perros, y luego dijo estas palabras a su señor. «Ah, anciano, por poco no te han despedazado los perros en un momento, y entonces me habrías dejado cubierto de infamia. Bastantes dolores más y lamentos me han dado los dioses. Yazgo lamentándome y apenándome por mi heroico dueño, y me fatigo cebando cerdos grasientos para que otro se los coma. Mientras tanto aquel, tal vez necesitado de alimento, vaga errante por un país y un pueblo de habla extraña, si es que todavía vive y ve la luz del sol. Pero sígueme, entremos en la cabaña, para que tú también, viejo, te sacies a gusto de comida y bebida, y luego me cuentes de dónde eres y cuántos pesares has sufrido». Después de hablar así, lo condujo a su cabaña el divino porquerizo y le hizo entrar y sentarse. Esparció unas ramas frondosas y extendió sobre ellas el pellejo velludo de una cabra montés, su propia agasaja amplia y mullida. Se alegraba Odiseo de que así lo acogiera y se dirigió a él y le dijo: «Que a ti, huésped, te concedan Zeus y los demás dioses lo que tú más deseas, porque con buen corazón me has acogido». Y le contestaste en respuesta, porquerizo Eumeo: «Extranjero, no tengo por norma despreciar a un huésped, ni si llega alguno incluso más mísero que tú. Pues de Zeus vienen todos los huéspedes y mendigos. Mi donativo resulta pequeño, pero sincero. Mas la condición de los siervos es estar siempre temerosos cuando tenemos amos jóvenes. Pues sí, los dioses han impedido el regreso de aquel que me habría tratado con afecto y otorgado los bienes que un patrón de buen corazón suele dar a su siervo, una casa, un terreno y una mujer de buen precio, a quien tanto se fatiga por él, y la divinidad le premia el esfuerzo, como me recompensa a mí este trabajo en el que sigo. Sí que me habría beneficiado mucho mi señor, si aquí envejeciera, pero murió. Ojalá así muriera la estirpe de Helena, por completo, que hizo doblar las rodillas de muchos guerreros, pues también él partió en pos del honor de Agamenón hacia Troya de buenos corceles, a pelear contra los troyanos. Después de hablar así, se sujetó pronto la túnica con el cinto y se puso en camino hacia las pocilgas, donde estaban encerradas las piaras de cerdos. Allí eligió 2, los trajo y los sacrificó a ambos. Los puso al fuego, los troceó y los ensartó en los espetones. Después de asados por entero, los retiró y los ofreció a Odiseo calientes en los mismos espetones, tras espolvorearlos con blanca harina. Y en un cuenco vertió vino dulce como la miel. Se sentó frente a él e invitándole dijo: «Come ahora, forastero, lo que está al alcance de los siervos, unos lechones, porque los cerdos bien cebados los devoran los pretendientes que en su mente no conocen ni el decoro ni la piedad. No aman los dioses felices los actos perversos, sino que honran la justicia y las acciones honestas de los hombres, incluso a los enemigos y asaltantes que invaden una tierra ajena, y a quienes Zeus les otorga el botín del saqueo, y que colmando sus naves se aprestan a volver a su hogar. Incluso a estos les acucia un fuerte temor a la venganza divina. ¿Acaso estos saben, pues han oído la voz de un dios, la triste muerte de aquel, y por eso no quieren ni cortejar honradamente ni volverse a sus tierras, sino que consumen despreocupados sus bienes de modo insolente y sin ningún reparo? Todas las noches, pues, y los días que Zeus nos depara sacrifican más de una víctima y más de 2, y el vino lo apuran a chorros de forma desenfrenada, porque su fortuna era inmensa. Tan grande no la tenía ninguno de los otros héroes, ni en el continente oscuro, ni en la misma Ítaca. Tamaña riqueza no la llegan a tener ni 20 hombres. Te la voy a describir. 12 vacadas en el continente, otros tantos rebaños de ovejas, tantas piaras de cerdos, tantos rebaños de cabras apacientan sus pastores, unos extranjeros y otros de aquí mismo. Por acá, en este extremo de la isla, se crían amplios rebaños de cabras, 11 en total, y los guardan buenos pastores. Cada uno de ellos les lleva cada día a los pretendientes un animal,
el que le parece el mejor de sus bien nutridas cabras. Por mi parte, yo guardo y protejo estos cerdos y les envío el mejor de los puercos después de elegirlo bien. Así habló, mientras él ávidamente comía la carne y bebía el vino con ansiedad, en silencio, y maquinaba daños para los pretendientes. Luego que hubo comido y saciado su ánimo con los manjares, entonces le llenó y ofreció el cuenco en que solía beber colmado de vino. Aquél lo aceptó con gozo en su corazón y hablándole le decía estas palabras saladas. Oh amigo, ¿quién pues te adquirió con sus riquezas? Tan admirablemente rico y poderoso, según dices, afirmas que él ha muerto a causa del honor de Agamenón. Cuéntamelo, por si acaso alguna vez conocí a ese hombre. Saben Zeus y los demás dioses si por ventura podría hablarte de él habiéndolo visto. He viajado mucho errante. Le respondió luego el porquerizo, mayoral de los siervos. Anciano, ningún vagabundo que llegara con noticias acerca de él podría convencer a su mujer y a su querido hijo. En general, los viajeros sin rumbo, menesterosos de ayuda, mienten y no están avesados a contar la verdad. Cualquier trotamundos que llega al pueblo de Ítaca se va a mi señora a contarle sus patrañas. Ella los acoge y trata bien y les pregunta por cada cosa, mientras de sus párpados le caen lágrimas de dolor, como suele suceder a una mujer cuando su marido ha muerto lejos. Pronto también tú, viejo, podrías inventarte una historia si alguien te prometiera ropas, una túnica y un manto. A él ya le habrán arrancado los perros y las rápidas aves la piel de sus huesos, y le ha quedado solo el alma. ¿O acaso en alta mar lo devoraron los peces, y sus huesos yacen en una playa perdidos en un montón de arena? De ese modo, él ha muerto lejos y ha dejado tras de sí penas para todos sus seres queridos, y para mí ante todo, porque no voy a encontrar ya un amo tan amable donde quiera que vaya, ni si de nuevo volviera a la casa de mi padre y mi madre, donde antaño nací y con quienes me criaron. Ni siquiera lloro tanto por ellos, aun anhelando verlos ante mis ojos y estar en mi tierra patria, sino que me desgarra la pena por el ausente Odiseo. Porque yo, forastero, aun en su ausencia, siento respeto al nombrarle, pues mucho me quería y me apreciaba en su ánimo. Así que lo llamo querido amigo, aunque esté bien lejos. Le respondió entonces el muy sufrido divino Odiseo. Ah, amigo, aunque tú lo descartas del todo e incluso afirmas que él no va a regresar y mantienes incrédulo tu ánimo, yo te diré, no sin más, sino con un juramento, que Odiseo volverá. Y que me pagues albricias entonces. Cuando él regrese y llegue a su morada, dame entonces un manto y una túnica, buenas ropas. Antes, por muy necesitado que esté, no las aceptaría, porque me resulta tan odioso como las puertas del Hades aquel que, cediendo a la pobreza, cuenta patrañas. Sépalo ahora Zeus ante los dioses, y la mesa hospitalaria y el hogar del intachable Odiseo, al que acudo ahora. Cierto es que todo esto va a cumplirse como predigo. Dentro de este mismo año volverá Odiseo aquí, al consumirse este mes y presentarse el próximo. Regresará a su casa y castigará a todo aquel que deshonra a su esposa y su ilustre hijo. Contestándole, dijiste tú, porquerizo Eumeo. Anciano, no voy a darte albricias por la noticia, ni Odiseo va a regresar ya a su casa, pero bebe tranquilo, y pensemos ahora en otra cosa, y no me recuerdes eso, pero ay, mi ánimo en mi pecho se acongoja cada vez que alguien menciona a mi noble amo. Respecto a tu juramento, dejémoslo. Ojalá que Odiseo regresara tal como lo deseo yo, y también Penélope y el viejo Laertes y Telémaco semejante a los dioses. Ahora de nuevo me apeno sin descanso por su hijo, el que Odiseo engendró por Telémaco. Cuando los dioses lo dejaron crecer semejante a un joven árbol, yo me decía que entre los hombres no sería en nada inferior a su querido padre, admirable en su figura y su belleza. Pero alguno de los inmortales, o alguno de los humanos, le alteró la equilibradamente mente, y él partió en busca de noticias sobre su padre a la muy divina Pilos. Y los nobles pretendientes van a tenderle una emboscada cuando vuelva a su casa, para que desaparezca sin nombre de Ítaca la estirpe de Arcicio semejante a los dioses. Pero ea, dejémoslo, y tanto si es apresado como si logra escapar, ojalá que extienda sobre él su mano el Crónida.
Así que venga, cuéntame tú, anciano, tus propios pesares y háblame de ellos sinceramente para que me entere del todo. ¿Quién eres entre los hombres? ¿Dónde están tu ciudad y tus padres? ¿En qué navío llegaste? ¿Cómo los marineros te trajeron a Ítaca? ¿Quiénes decían ser ellos? Porque seguro que no has llegado hasta aquí caminando. Respondiéndole contestaba el muy astuto Odiseo. Ciertamente yo voy a contarte muy punto por punto todo eso. Ojalá que ahora tuviéramos para largo tiempo comida y dulce vino para quedarnos en tu cabaña en festivo banquete tranquilos, y que otros cuidaran de las faenas. Pero aún así, incluso en un año entero, no me sería fácil referirte de cabo a rabo las aflicciones de mi ánimo, todas las penas que yo he sufrido por designio de los dioses. De la anchurosa Creta me jacto de provenir por mi linaje, y soy hijo de un hombre rico. Otros muchos hijos también nacieron y se criaron en su mansión, como hijos legítimos de su esposa. A mí me parió una esclava comprada, concubina suya, si bien me quería igual que a sus hijos legítimos, Cástor y Lácida, de cuyo linaje yo me jacto de ser. Este era entonces entre los cretenses venerado como un dios por el pueblo, por su prosperidad, su riqueza y sus ilustres hijos. Sin embargo, llegaron las Parcas y se lo llevaron a la mansión de Hades, y ellos, sus magnánimos hijos, se repartieron la hacienda y echaron a suertes los lotes. Pero a mí poco me dejaron, y me asignaron solamente una casa. Me casé con mujer de familia, bien rica gracias a mi valor, porque no era yo insignificante ni cobarde en la guerra. Ahora ya todo eso ha quedado atrás, pero espero que tú, aun viendo solo la paja, lo adviertas. Ahora me agobia la densa miseria amontonada. Cuánto valor y coraje guerrero me dieron Ares y Atenea. Cuando seleccionaba a los mejores compañeros para ir a una emboscada, planeando destruir a mis enemigos, jamás mi ánimo valiente sintió temor a la muerte, sino que me lanzaba al ataque el primero con furia y con mi lanza derribaba a cualquier enemigo que quedaba al alcance de mis pies. Tal fui en la guerra. No me gustaba el trabajo ni faenar en la casa, eso que produce espléndidos hijos, pero siempre me agradaban las naves de remos, las guerras, las lanzas pulidas y las flechas, cosas terribles y espantosas para los demás. Pero para mí eran gratas, pues un dios sin duda las infundió en mi ánimo. Un hombre se deleita en unas cosas y otro en otras. En fin, antes de que los hijos de los aqueos se embarcaran rumbo a Troya, capitaneé 9 veces a mis hombres y navíos de raudo curso contra gentes de otras tierras, y obtuve para mí muchísimo botín. De éste elegía a mi gusto y me tocaba la mayor porción en el reparto. Pronto mi casa empezó a prosperar, y por lo tanto logré hacerme temible y respetable entre los cretenses. Mas, cuando Zeus de amplia voz decidió aquella odiosa expedición que hizo doblar las rodillas de numerosos guerreros, entonces nos ordenaron a mí y al muy famoso Idomeneo acaudillar las naves contra Ilión. Y no hubo medio alguno para oponernos, se mantenía firme la voz del pueblo. Allá durante 9 años guerreamos los hijos de los aqueos. Y al 10º, después de haber destruido la ciudad de Príamo, volvimos a casa en las naves cuando la divinidad dispersó a los aqueos. Pero a mí, desdichado, me reservaba desgracias el providente Zeus. Solo un mes me quedé gozando de mis hijos, de mi esposa legítima y de mis riquezas, porque pronto comenzó mi ánimo a impulsarme a navegar hacia Egipto tras equipar bien mis naves con camaradas semejantes a dioses. Preparé 9 barcos y muy pronto se congregó la tripulación. Durante 6 días se banquetearon mis fieles compañeros. Entretanto, yo recogía numerosas víctimas para ofrecer los sacrificios a los dioses y proveerles a aquellos de comida. Al 7º día nos embarcamos y zarpamos de la anchurosa Creta con el Bóreas, un viento fuerte y bello, con ágil marcha, como bogando sobre una corriente. Ninguna de mis naves sufrió daños, sino que enteros e indemnes navegábamos dirigidos por el viento y los pilotos. Al 5º día arribamos al Egipto de bello curso, y en el río Egipto detuve mis navíos de curvados flancos. Allí entonces ordené a mis leales compañeros que se quedaran junto a las naves y vigilaran los barcos, y despaché a unos exploradores para que avanzaran como vigías. Pero ellos, dejándose llevar por la violencia, movidos por su coraje, pronto empezaron a destruir los admirables campos de los egipcios, y raptaban a las mujeres y los niños pequeños, y mataban a los hombres.
Enseguida se difundió hasta la ciudad el griterío, y los que habían escuchado el clamor, cuando apenas apuntaba el alba, acudieron. Toda la llanura se llenó de hombres y caballos y fulgor del bronce. Zeus, que se complace en el rayo, impulsó a mis compañeros a una cobarde huida, y ninguno se atrevió a resistir el ataque. Por todos lados nos envolvían desdichas. Entonces mataron a muchos de los nuestros con el agudo bronce, y a otros los capturaron vivos para que trabajaran para ellos a la fuerza. En cuanto a mí, el propio Zeus me infundió en la mente una idea. Ojalá hubiera muerto y agotado mi destino allá en Egipto, porque me esperaba aún gran pesadumbre. Al punto me quité de la cabeza el sólido casco y de mis hombros el escudo, y dejé caer la lanza de mi mano. Luego me fui al encuentro del carro del rey, y lo agarré y me abracé a sus rodillas, y él me amparó y se apiadó de mí. Me subió a su carro y me llevaba a su palacio, y yo lloraba. Desde luego que muchos me amenazaban con sus lanzas deseosos de darme muerte, puesto que estaban terriblemente encolerizados. Pero él me protegía y sentía respeto a la cólera de Zeus hospitalario, que castiga con severidad las malas acciones. Allí permanecí 7 años y reuní muchas riquezas entre los egipcios. Todos me hacían regalos. Pero cuando llegó el 8º año en el paso del tiempo, entonces apareció un fenicio, un individuo diestro en engaños, trapacero, que ya había causado incontables daños a otros hombres, y éste me persuadió con sus embustes y me invitó a irme con él a Fenicia, donde tenía su casa y sus riquezas. Allí me quedé en sus posesiones 1 año entero. Pero cuando ya habían pasado los meses y los días del año completo, y de nuevo se repetían las estaciones, me invitó a viajar en una nave de alto bordo hacia Libia, con traicionera intención, con el pretexto de que le ayudara con la carga, pero era para venderme y sacarse una buena ganancia. Le acompañé en su nave, aunque algo recelaba por su insistencia. La nave corría con el viento bóreas, fuerte y hermoso, hasta pasar Creta. Pero Zeus meditaba su destrucción. Así que, cuando ya dejábamos atrás Creta y no había a la vista tierra alguna, sino solo cielo y mar, entonces el Crónida colocó una nube negra sobre la cóncava nave y el mar quedó en sombras bajo ella. Zeus tronó y a la par lanzó sobre la nave un rayo. Golpeada por el rayo, ésta giró en una tromba y se cubrió de humo. Todos cayeron fuera del casco, y semejantes a cornejas marinas, alrededor de la nave negra iban zarandeados por las olas. El dios le había negado el regreso. Pero a mí, agobiado de dolores en mi ánimo, el mismo Zeus me puso en las manos el mástil de la nave de azulada proa, para que escapara de la catástrofe, y abrazado a él me dejé llevar por los furiosos vientos. Durante 9 días me arrastraron, y a la 10ª negra noche una gran ola arremolinada me arrojó en la tierra de los Tesprotos. Allí me acogió generosamente el rey de Tesprotia, el héroe Fidón, pues fue su hijo quien me encontró, aterido por el frío y el cansancio, y me llevó a su casa sosteniéndome con su brazo, hasta llegar a la mansión de su padre. Me ofreció ropas, un manto y una túnica. Allí supe yo de Odiseo, porque aquél me aseguró que lo había hospedado y agasajado cuando él regresaba a su patria, y me mostró las riquezas que había amontonado Odiseo: bronce, oro y bien trabajado hierro. Bastarían para mantener a cualquiera hasta la 10ª generación. Tantos tesoros guardaba en las estancias del rey. Y dijo que se había ido a Dodona para escuchar de la encina de alto follaje la decisión de Zeus acerca de cómo debía devolver a su próspero pueblo de Ítaca, si de un modo franco o furtivamente después de tan larga ausencia. Y juró ante mí, mientras hacía libaciones en su hogar, que él ya tenía dispuesta su nave y prestos los compañeros que lo llevarían hasta su querida tierra patria. Pero antes me despidió a mí, porque acaeció que zarpaba un barco de gente tesprota hacia Duliquio, rica en trigo. Y él les encargó que me transportaran hasta el rey Acasto, solícitamente. Mas en sus mentes habían decidido un maligno plan con respecto a mí, para que aún más me agobiara la carga de la desdicha. Tan pronto como la nave de alto bordo navegó lejos de la costa, al momento maquinaron el día de mi esclavitud, me despojaron de mis ropas, de manto y túnica, y me pusieron encima míseros andrajos y una túnica llena de agujeros, los que ahora estás viendo ante tus ojos. A la tarde llegaron a los campos de Ítaca,
que se ve desde lejos. Entonces me dejaron atado en su barco de buenos bancos de remos, fuertemente, con una soga retorcida, y ellos bajaron a tierra a toda prisa para preparar su cena en la orilla marina. A mí me aflojaron las cuerdas los dioses mismos, sin duda, y liándome a la cabeza mis harapos, me deslicé por el pulido timón y me lancé de cabeza al mar, y enseguida me puse a avanzar nadando con mis brazos y muy pronto me encontré bien lejos de aquellos. Arribé a la costa por donde había un encinar de floreciente fronda y me tumbé agazapado. Ellos con grandes gritos recorrían el terreno, pero no les pareció de mucho provecho buscarme más a fondo, y de nuevo reembarcaron en su cóncava nave. A mí me ocultaron sin esfuerzo los mismos dioses y me guiaron y trajeron a la majada de un hombre prudente. Todavía, por tanto, es mi destino vivir. Le contestaste en respuesta, porquerizo Eumeo. Infeliz forastero, qué a fondo has conmovido mi ánimo al referir todas esas desventuras, cuánto sufriste y cuánto erraste, pero no hablaste continuo, pienso, y no vas a convencerme en lo que respecta a Odiseo. ¿Qué necesidad tienes, siendo como eres, de mentir vanamente? Bien sé yo también, por mí mismo, lo del regreso de mi amo. Él era odioso a todos los dioses en el fondo, porque no lo abatieron ante los troyanos o en los brazos de los suyos, después de finalizar la guerra. En ese caso, le habrían erigido una tumba todos los aqueos y habría ganado además una gran gloria para su hijo en el futuro. Ahora, en cambio, lo han arrebatado sin honor las arpías. Yo estoy retirado con los cerdos, y no voy a la ciudad a no ser que la prudente Penélope me ordene acudir, cuando llega alguna noticia de algún lado. En ese caso, los otros se presentan allí y preguntan todo, ya sean quienes se apenan por la ausencia del rey, ya quienes se alegran devorando sus bienes y miramientos. Pero a mí no me resulta grato charlar ni preguntar desde que un viajero etolio me engañó con su relato. Ese, que había matado a un hombre y vagabundeado por el mundo, llegó a mi casa y yo le acogí con afecto. Aseguraba que lo había visto en la mansión de Idomeneo en Creta, cuando reparaba su barco al que habían dañado los temporales. Y contaba que iba a regresar en verano o en otoño, trayendo muchas riquezas, con sus compañeros semejantes a los dioses. Así que tú, viejo muy sufrido, puesto que acá te condujo la divinidad, no quieras disponerte a bien conmigo, ni encantarme con embustes. Porque no voy a respetarte ni a tratarte como amigo por eso, sino porque temo a Zeus hospitalario, y me compadezco de ti. Respondiéndole el muy astuto Odiseo dijo, ciertamente tienes en tu pecho un ánimo desconfiado, pues ni con mis juramentos te he persuadido ni logro convencerte. Sea, vamos a hacer ahora un pacto. Son pues testigos los dioses de uno y otro los que habitan el Olimpo. Si tu señor vuelve por esta casa tuya, vísteme de manto y túnica y preocúpate de mi viaje para llevarme a Duliquio a donde le apetezca a mi corazón. Y si tu señor no llega, según te he anunciado, asusa a los siervos a que me arrojen desde una elevada roca, para que cualquier otro mendigo se abstenga de engañarte. Respondiéndole le decía el divino porquerizo, forastero, pues sí que lograría fama y renombre entre la gente, en el momento y más tarde. Si después de haberte invitado a mi cabaña y ofrecido dones de hospitalidad, fuera a matarte y quitarte la vida, ya es hora de cenar. Ojalá que vuelvan pronto mis compañeros, para que en la cabaña tengamos pronto una sabrosa cena. Mientras así charlaban uno con otro, pronto llegaron los cerdos y los porquerizos. Estos encerraron a las bestias en sus pocilgas para que durmieran, y se levantó un inmenso gruñido al entrar los cerdos en los establos. Entonces llamó a sus compañeros el divino porquerizo. Trae del mejor de los puercos para que lo sacrifique en honor del huésped venido de lejos. También lo aprovecharemos nosotros que soportamos desde hace mucho fatigas por los cerdos de blancos colmillos, mientras otros se zampan nuestro trabajo sin pagarlo. Después de hablar así, se puso a trocear la leña con el fiero bronce. Ellos trajeron un cerdo de 5 años, muy gordo, y lo colocaron junto al hogar. No se olvidó de los dioses el porquerizo, pues tenía piadosos pensamientos. Así que, ofreciendo las primicias, arrojó al fuego unos pelos de la cabeza del cerdo de blancos dientes, mientras rogaba a los dioses para que el prudente Odiseo regresara a su casa. Echó luego mano al cerdo y lo golpeó con un palo de roble que había apartado al cortar la leña. El animal perdió la vida y ellos lo degollaron.
Lo tostaron y lo trocearon. El porquerizo fue tomando trozos de cada parte del bicho y los recubría de pingüe grasa. Algunos los dejaba sobre el fuego, una vez espolvoreados de harina de cebada, y otros los trinchaban y los ensartaban en los espetones. Y los asaron cuidadosamente, y luego los apartaron del fuego y los echaron sobre la mesa en montón. El porquerizo se levantó para hacer el reparto, pues sabía hacer lo apropiado con buen juicio. Y haciendo el reparto, dividió todo en 7 porciones. Una la ofreció a las ninfas y a Hermes, hijo de Maia, con plegarias. Las demás las distribuyó una a cada uno. Le ofreció como presente a Odiseo el largo lomo del cerdo de blancos dientes, y este honor alegró el ánimo de su señor. Y tomando la palabra, decía el muy astuto Odiseo: «Ojalá, Eumeo, seas tan grato a Zeus padre como lo eres para mí, ya que en mi condición actual me honras así con tus bienes». Respondiéndole tú, porquerizo Eumeo, le dijiste: «Come, desdichado huésped, y goza de lo que tienes a mano, porque un dios dará esto y negará aquello, según quiera en su ánimo, ya que todo lo puede». Así dijo, y ofreció en sacrificio las primicias a los dioses de vida perenne. Y después de las libaciones, puso el rojo vino en las manos de Odiseo, el destructor de ciudades. Repartióles el pan Mesaulio, al que el porquerizo había adquirido por su cuenta en ausencia de su amo, sin ayuda de su señora ni del viejo Laertes. Lo había comprado a los piratas tafios con sus propios recursos. Todos echaron sus manos a los alimentos que allí delante tenían servidos. Y luego, cuando ya hubieron saciado su apetito de comida y bebida, les recogió el pan Mesaulio y ellos se dispusieron, saciados de pan y de carne, a acostarse y dormir. Se presentó una mala noche sin luna. Zeus llovía toda la noche y además soplaba un fuerte céfiro muy húmedo. Entre ellos tomó la palabra Odiseo, por tantear al porquerizo, a ver si se desprendía y le daba su manto, o si se lo pedía a alguno de sus compañeros, ya que tanto se apiadaba de él. Escúchame ahora, Eumeo, y todos vosotros compañeros. Con una súplica os contaré un sucedido, ya que me anima el vino perturbador, que impulsa incluso al muy sensato a cantar y reír con regocijo y lo empuja a bailar, y le inspira alguna palabra que estaría mejor callada. Pero ya que empecé a hablar, no voy a cerrar la boca. Ojalá fuera tan joven y tuviera tan firme vigor como cuando en Troya tramamos y partimos a una emboscada. La dirigían como jefes Odiseo y el atrida Menelao, y yo con ellos iba al frente, ya que me invitaron a ello. Cuando llegamos hasta la ciudad y su alto muro, al pie de la fortificación, entre espesos matorrales, en el cañaveral de un pantano, nos tumbamos agazapados bajo nuestros escudos, y se nos vino encima una mala noche, heladora. Mientras soplaba el Bóreas, luego nos cayó encima la nieve, como espesa, escarcha, glacial, y sobre nuestros escudos se amontonaba el hielo. Los otros tenían túnica y mantos y dormían tranquilos, protegiéndose los hombros con el escudo. Pero yo, al salir, les había dejado mi manto a mis compañeros en un instante de insensatez, porque no pensé que iba a tiritar de frío. De modo que emprendí aquella marcha con mi escudo y mi refulgente coselete, con que, cuando ya quedaba un tercio de la noche y ya se ponían las estrellas, dirigí la palabra a Odiseo, que yacía a mi lado, y le di con el codo. Enseguida, él me prestó atención. «Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, no vas a tenerme más entre los vivos, porque me asesina el frío. Es que no tengo manto. Me engañó un dios al hacerme venir solo con la túnica. Ahora no tengo escapatoria». Así le dije, y a él enseguida se le ocurrió un truco. ¿Cómo era él para dar consejo y para pelear? Me habló en voz baja y me dijo estas palabras: «Calla ahora, que no te oiga ningún otro de los aqueos». Dijo, y levantó su cabeza apoyándose en un codo y musitó estas palabras: «Escuchadme, amigos, un sueño divino me visitó mientras dormía. Andamos lejos de las naves, así que podría ir alguno a decirle a Agamenón Atrida, pastor de pueblos, a ver si puede enviar a algunos más desde los barcos». Así habló, y al momento se levantó Toante, hijo de Andremón. A toda prisa dejó caer su manto purpúreo y echó a correr hacia las naves. Yo me tumbé muy a gusto con su capa, y pronto brilló la aurora de áureo trono. Ojalá fuera ahora tan joven y conservara tan firme mi vigor.
me daría su manto a alguno de los porquerizos de la majada por uno u otro motivo, por amistad o por respeto a un valiente. Ahora, en cambio, me menosprecian, con estos míseros harapos sobre mi cuerpo. Respondiéndole le dijiste tú, porquerizo Eumeo: anciano, el suceso que nos has contado es admirable, y de ningún modo has dicho tus frases sin provecho ni al azar. Con que no han de faltarte ni ropas, ni cosa alguna de las que convienen a un suplicante que acude apurado. Pero hasta mañana temprano te cubrirás con esos harapos tuyos, ya que no tenemos aquí muchas túnicas ni mantos de recambio para vestirse, sino tan solo uno para cada hombre. Pero en cuanto llegue el hijo de Odiseo, él mismo te dará ropas, túnica y manto, y te enviará a donde tu corazón y tu ánimo deseen. Diciendo así, se levantó y le preparó un camastro y lo cubrió con pieles de ovejas y cabras. Y allí se echó Odiseo. Por encima le puso un manto espeso y amplio, que solía usar de repuesto para ponérselo cuando se alzaba alguna fuerte tempestad. Así pues se acostó allá Odiseo, y los demás, los jóvenes, se tumbaron a su lado. Pero al porquerizo no le gustaba acostarse a dormir en aquel lugar, lejos de sus cerdos. Así que se equipó para salirse fuera. Estaba contento Odiseo de que tanto se preocupara de su hacienda durante su ausencia. Empezó colgándose la aguda espada de sus recios hombros y se revistió de un manto espeso. Como protección tomó además la piel de un macho cabrío gruesa y amplia, y empuñó una aguda jabalina apropiada para defenderse de los perros y los hombres. Y echó a andar para irse a tumbar donde dormían los cerdos de blancos dientes, al pie de una roca hueca, al abrigo del Boreas. Ya vamos en el canto 15. Hacia la extensa Lacedemonia marchaba Palas Atenea para recordarle al ilustre hijo del magnánimo Odiseo su regreso e incitarle a navegar de vuelta. Encontró a Telémaco y al hijo preclaro de Néstor durmiendo en la antesala del glorioso Menelao. El nestórida estaba vencido por el dulce sueño, pero a Telémaco no lo dominaba el placentero dormir, sino que a lo largo de la noche inmortal le mantenía despierto la preocupación por su padre. Se puso junto a él y comenzó a hablarle a Atenea de ojos glaucos. Telémaco, no está bien que por más tiempo vagabundes lejos de tu casa, dejando atrás, en tu palacio, tus posesiones y a hombres tan prepotentes. No vaya a ser que se repartan y consuman todos tus bienes mientras tú haces tu viaje en vano. Así que anima a toda prisa a Menelao, de buen grito de guerra, a que te envíe de vuelta para que encuentres todavía en tu casa a tu irreprochable madre, que ya su padre y sus hermanos la incitan a casarse con Eurímaco, pues ése aventaja a todos los pretendientes con sus regalos y se ha esmerado en sus dones nupciales. No sea que se lleve de tu casa algún botín a tus espaldas. Ya sabes cómo es el ánimo en el pecho de una mujer. Quiere enriquecer la casa de quien toma por marido y de sus hijos de antes y de su noble esposo, difunto no se acuerda más ni se preocupa de ellos. Mas tú, en cuanto llegues, confía todo lo tuyo a la que te parezca la mejor de tus esclavas, hasta que los dioses te indiquen una digna esposa. Pero voy a decirte otra cosa, y tú guárdala en tu corazón. Los más fuertes de los pretendientes te preparan una emboscada en el estrecho paso, entre Ítaca y la rocosa Samos, dispuestos para matarte antes de que alcances tu tierra patria. Aunque no creo que eso vaya a cumplirse, sino que antes ha de cubrir la tierra a alguno de esos pretendientes que devoran tu hacienda. Mantén pues tu bien construida nave lejos de las islas y navega además de noche. Te enviará por detrás un viento propicio aquel de los inmortales que te guarda y protege. Después, en cuanto alcances la primera costa de Ítaca, envía a la ciudad la nave y a todos tus compañeros. Y tú visita antes de nada a tu porquerizo, el que es guardián de tus cerdos y que tiene un gran afecto por ti. Pasa allí la noche. Y mándale al interior de la ciudad a dar noticias tuyas a la prudente Penélope, contando que estás sano y salvo y ya has vuelto de Pilos. Después de hablar así, marchóse ella al Olimpo, mientras que Telémaco despertaba del dulce sueño al hijo de Néstor, dándole con el pie, y le decía estas palabras: Despierta, Pisístrato, hijo de Néstor, trae y dispón bajo el yugo a los solípedos caballos, para que reemprendamos el viaje. A su vez le contestaba el hijo de Néstor, Pisístrato: Telémaco, no se puede. Por más que apresuremos el viaje, conducir en medio de la oscura noche.
Pronto llegará la aurora. Por tanto, espera hasta que traiga y coloque en el carro sus regalos el noble Atrida Menelao, famoso por su lanza, y nos desee bien la despedida con palabras amables. Pues un viajero se acuerda todos los días de aquel hombre hospitalario que le ofrendó su amistad. Así habló y no tardó en llegar la aurora de áureo trono. Junto a ellos acudió Menelao, bueno en el grito de guerra, que se había levantado de su lecho, de junto a Helena de luminosos cabellos. En cuanto lo avistó el querido hijo de Odiseo a toda prisa, se vistió sobre su cuerpo sus resplandecientes vestidos, y se echó sobre sus recios hombros su amplio manto, y se salió a la puerta, y parándose ante él, le decía el héroe Telémaco, el querido hijo del divino Odiseo: Menelao de estirpe divina, hijo de Atreo, señor de las tropas, ya es hora de que me envíes a mi querida tierra patria, porque ya anhela mi ánimo regresar a mi casa. Le respondió luego Menelao, bueno en el grito de guerra: Telémaco, de ningún modo voy a retenerte aquí largo tiempo si ansias el regreso. Reprocharé, desde luego, a cualquiera que acoja a un huésped y que por amistad lo retenga demasiado o lo despache con excesiva premura. Todo lo equilibrado es mejor. Cierto que es malo por igual el que despide a un huésped que no quiere marcharse y el que retiene a uno ansioso de partir. Hay que acoger afectuosamente al viajero que llega y dejarlo partir cuando quiere. No obstante, espera hasta que te traiga mis bellos regalos y los coloque en tu carro, y los veas ante tus ojos, y yo ordene a las mujeres que preparen en el salón una comida con los abundantes víveres de la casa. Honor, fiesta y buen provecho a la par es viajar bien comido por la tierra sin fin. Y si quieres darte un paseo por la Hélade y el centro de Argos, yo unciré pronto mis caballos para escoltarte, y te guiaré a las ciudades de su gente. Nadie nos dejará marchar sin más, sino que todos van a darnos algo para llevarnos, algún trípode de buen bronce, o un caldero, o 2 mulas, o una taza de oro. Le contestaba, a su vez, el juicioso Telémaco: Atrida Menelao de estirpe divina, señor de las tropas, quiero volverme ya a mi casa, porque al marcharme no designé ningún vigilante de mis posesiones, no sea que yo perezca buscando a mi divino padre, o que desaparezca algún objeto precioso de palacio. Apenas lo hubo oído Menelao, bueno en el grito de guerra, al instante ordenó a su esposa y a las sirvientas que prepararan la comida con las abundantes provisiones de la casa. Se presentó ante él Eteoneo, el hijo de Boetó, que se levantaba de la cama, pues no habitaba lejos de allí. Le mandó encender el fuego Menelao, bueno para el grito de guerra, y que pusiera a asar las carnes, y no le desobedeció él al oírlo. Descendió a la aromática despensa, y no iba solo, le acompañaban Helena y Megapentes. Así que, cuando llegaron a donde estaban los objetos preciosos, enseguida tomó el Atrida una copa de 2 asas y mandó a su hijo Megapentes que cogiera una crátera de plata. Helena se detuvo ante los arcones donde se guardaban los peplos multicolores que ella misma había tejido. Helena, la divina entre las mujeres, escogió y alzó en sus manos uno de ellos, el que era el más hermoso por sus bordados y el más amplio. Relucía como una estrella. Estaba guardado en el fondo de todo, y echaron a andar cruzando el palacio hasta llegar de nuevo junto a Telémaco. Y el rubio Menelao le dijo: Telémaco, ojalá que el regreso te lo conceda tal cual tú anhelas en tu mente Zeus, el atronador esposo de Hera. De los objetos que en mi casa se guardan como tesoros te daré el más bello y apreciado. Te regalaré una crátera labrada, toda entera de plata, con los bordes coronados de oro. Un trabajo de Festo. Me lo obsequió el héroe Fédimo, rey de los Sidonios, cuando en su casa me albergó al pasar por allí a mi regreso. A ti quiero dártelo. Después de hablar así, el héroe Atrida depositó la copa de doble asa en sus manos, a la vez que dejaba ante él la crátera refulgente, toda de plata, el vigoroso Megapentes que la había llevado. Se detuvo junto a ellos Helena de bello rostro, con el peplo en sus manos, y le hablaba y le decía: También yo, hijo querido, te daré a ti un regalo, este recuerdo de las manos de Helena, para que en la hora de la muy anhelada boda se lo ponga tu esposa. Hasta entonces guárdalo en palacio bajo la custodia de tu madre. Ojalá llegues feliz a tu bien sólido hogar y a tu tierra patria.
Diciendo esto, se lo puso en las manos y él lo aceptó contento. Y el héroe Pisístrato iba recogiendo los objetos y los colocaba en cestos, y se maravillaba de todos en su ánimo. Menelao de rubios cabellos comenzó a guiarles por el palacio, y les invitó a sentarse en sillas y sillones. Y una sirvienta les derramaba el agua sobre las manos con su hermoso aguamanil dorado, sobre una bandeja de plata, para que se lavaran. Delante les colocó una pulida mesa. La respetable despensera trajo y sirvió encima el pan y otros muchos manjares, generosa con todo lo que tenían. A su lado el hijo de Goitú troceaba las carnes y distribuía las porciones. Escanciaba el vino el hijo del glorioso Menelao. Ellos echaban sus manos sobre las viandas que tenían servidas delante. Luego que hubieron saciado su apetito de comida y bebida, entonces Telémaco y el ilustre hijo de Néstor engancharon los caballos y subieron al carro de vivos colores y lo condujeron fuera del pórtico y el rumoroso atrio. Tras ellos marchaba el atrida, el rubio Menelao, llevando en su mano derecha el vino que alegra el ánimo en una copa de oro, para que hicieran sus libaciones antes de partir. Se paró ante los caballos y saludándolos dijo: «Id alegres, muchachos, y dad mis saludos también a Néstor, pastor de guerreros. Para mí, pues, fue tan amable como un padre cuando luchábamos en Troya los hijos de los aqueos», le respondió a su vez el juicioso Telémaco. «Por entero, vástago de Zeus, como nos pides, vamos a contarle todo esto a él, al llegar. Ojalá también me encuentre yo, al volver a Ítaca, a Odiseo en la casa, y pueda contarle que regreso tras confirmar toda tu amistad y que traigo conmigo tus muchos y preciosos regalos». Mientras le decía esto, voló a su derecha un ave, un águila que llevaba en sus garras una oca blanca grande doméstica de algún corral. La perseguían chillando hombres y mujeres, y al llegar cerca de ellos torció hacia la derecha por delante de los caballos. Al verlos se alegraron ellos, y a todos se les llenó el ánimo de contento. Entonces tomó la palabra el hijo de Néstor Pisístrato. «Explícanos, Menelao, de estirpe divina, señor de guerreros, si para nosotros o para ti un dios nos envió este prodigio». Así dijo. Meditó dubitativo Menelao, grato a Ares. ¿Cómo iba a responderle con un juicio atinado? Pero se le anticipó y habló Helena, de amplio peplo. «Escuchadme, ahora voy a pronosticaros, tal como en mi corazón me inspiran los dioses, lo que creo que va a realizarse». Como el águila arrebató a una oca criada en la casa, llegando desde el monte donde tiene su guarida y sus crías. Así Odiseo, después de sufrir muchos males y vagar largo tiempo, volverá a su hogar y cumplirá su venganza. ¿O acaso ya está en su tierra y maquina el castigo de todos los pretendientes? Respondióle a su vez el juicioso Telémaco: «Que así ahora lo decida Zeus, el atronador esposo de Hera. En tal caso, incluso allí te veneraría como a una diosa». Dijo y restalló el látigo sobre los caballos. Ellos muy veloces se lanzaron por el llano, atravesando fogosos la ciudad. Durante todo el día agitaron el yugo que soportaban. Se puso el sol y comenzaban a llenarse de sombra las calles cuando llegaron a Feras, a la casa de Diocles, hijo de Ortiloco, a quien engendrara como hijo el río Alfeo. Allí pasaron la noche y éste les dio los dones de hospitalidad. Apenas brilló matutina la aurora de dedos rosáceos. Uncieron los caballos y subieron al carro de vivos colores, y los guiaron saliendo del pórtico y del rumoroso atrio. Azuzaron con el látigo a los corceles y éstos volaron gustosos. Muy pronto llegaron a la escarpada ciudadela de Pilos, y entonces Telémaco le decía al hijo de Néstor: «Nestórida, ¿podrías cumplirme de algún modo una petición mía, esforzándote en el favor? Nos orgullecemos de ser huéspedes para siempre con una amistad que viene de nuestros padres, y somos de la misma edad, y este viaje aún más nos unirá en nuestra concordia. No me lleves más lejos de la nave, vástago de Zeus, sino que déjame aquí. No sea que el anciano me retenga en su palacio, deseoso de agasajarme como amigo. Debo volver ya a mi patria». Así habló, y el Nestórida reflexionó en su ánimo de qué modo le cumpliría el deseo, comportándose de modo justo. Al meditarlo, le pareció que lo mejor sería lo siguiente: dirigió los caballos hacia la veloz nave y la orilla del mar, y descargó en el barco, en la popa, los bellísimos regalos, las ropas y el oro que le había dado Menelao, y dándole ánimos, le decía estas palabras aladas: «Deprisa,
embárcate ahora y da la orden a tus compañeros antes de que yo llegue a mi casa y dé la noticia al anciano. Porque yo sé bien esto en mi ánimo y mi mente, tal cual es de ánimo orgulloso, no va a permitírtelo, sino que acudirá él en persona a invitarte, y no creo que volviera sin más. En otro caso se quedará enojado. Después de hablar así, impulsó a los caballos de hermosas crines hacia la ciudad de los Pilios, y muy pronto llegó al palacio. Telémaco, convocando a todos sus compañeros, les ordenó: «Disponed en orden el aparejo, amigos, en la negra nave, y subamos todos a bordo para proseguir nuestro camino». Así dijo, los demás le escucharon y obedecieron, y enseguida se embarcaban y se sentaban en sus bancos. Y mientras él se afanaba en esto, y decía sus plegarias y sacrificaba en honor de Atenea, se le acercó un hombre venido de lejos, exiliado de Argos, por haber dado muerte a otro, un adivino. Por su linaje era descendiente de Melampo, quien antaño viviera en Pilos, nodriza de rebaños, y allí, con extraordinaria riqueza, habitaba un palacio entre los Pilios. Pero luego emigró a otro país, huyendo de su patria y del magnánimo Néleo, el más admirable de sus pobladores, el cual le retuvo por la fuerza sus inmensas riquezas todo un año entero, mientras que él estaba apresado con severas cadenas, soportando duros dolores en el palacio de Fílaco, a causa de la hija de Néleo y de la angustiosa locura que había infundido en su mente una espantosa divinidad, una Erinia. Pero escapó de la muerte y condujo sus mugidoras vacas desde Fílaca a Pilos, y castigó por su infame acción al divino Néleo, y se llevó una mujer para su hermano a su hogar. Luego partió para asentarse en un país ajeno, en Argos, tierra criadora de caballos. Allí pues fijaba el destino que se quedara reinando sobre numerosos argivos. Allí tomó esposa y construyó su mansión de alto techo y engendró a Antífates y Mantio, dos hijos poderosos. Antífates engendró al magnánimo Oicles y a su vez Oicles a Anfiarao, salvador de sus tropas, al que mucho amaban Zeus, portador de la égida, y Apolo, con una perfecta amistad. No llegó él a alcanzar el umbral de la vejez, sino que murió en Tebas por culpa de unos regalos a su mujer. Hijos suyos fueron Alcmeón y Anfíloco. Mantio, por su parte, engendró a Polifides y a Clito. Pero luego a Clito lo raptó Aurora, la de áureo trono, a causa de su belleza, a fin de instalarlo entre los inmortales. Y al magnánimo Polifides Apolo lo hizo adivino, el mejor con mucho de los mortales, una vez que hubo muerto Anfiarao. Este se retiró a Hiperesia encolerizado contra su padre, y habitando allí daba sus profecías a todos los mortales. En fin, se presentó el hijo de éste. Teoclímeno era su nombre, y era quien entonces se había detenido ante Telémaco. Lo encontró mientras hacía libaciones y oraba junto a su rauda nave negra, y elevando su voz le dijo estas palabras aladas: «Amigo, ya que te encuentro sacrificando en este lugar, te suplico por los sacrificios y por el Dios, y también por tu propia cabeza y la de tus compañeros que te escoltan. Dime a mí, que te pregunto, la verdad y no me la ocultes. ¿Quién eres y de qué gente? ¿Dónde están tu ciudad y tus padres?» Respondióle a su vez el juicioso Telémaco: «En efecto voy a decírtelo, extranjero, punto por punto. Por mi familia soy de Itaca, y mi padre es Odiseo, si es que existió alguna vez. Ahora murió ya con cruel muerte. Por eso, tomando conmigo a mis compañeros y una negra nave, vine a preguntar por mi padre, largo tiempo ausente». Le contestó luego Teoclímeno de divino aspecto: «También así voy yo lejos de mi patria, por haber matado a un hombre de mi tribu. Muchos son sus hermanos y parientes en Argos, criadora de caballos, y tienen gran poderío entre los aqueos. Por culpa de ellos, tratando de escapar a la muerte y al negro destino, he huido, pues ahora mi sino es vagabundear entre otras gentes. Pero acógeme en tu nave, puesto que a ti te suplico, en mi exilio, a fin de que no me maten. Creo, en efecto, que me persiguen». Le contestó luego a su vez el juicioso Telémaco: «Bien, puesto que así lo quieres, no te rechazaré de la bien ensamblada nave, así que sígueme. Allí serás bien acogido con lo que tengamos». Tras hablar así, le cogió la lanza de bronce y la depositó sobre la cubierta de la nave de curvos costados, y él se subió también al navío de alto bordo. Se sentó luego en la popa e hizo sentarse a su lado a Teoclímeno.
Los otros desligaron las amarras de popa, y Telémaco, dando ánimos a sus compañeros, les ordenó atender al aparejo. Ellos obedecieron enseguida, alzaron el mástil de pino y lo encajaron en el hueco de las traviesas y lo dejaron bien sujeto con las maromas. Y desplegaron las blancas velas con sus retorcidas sogas. Atenea de ojos glaucos les enviaba un viento favorable que soplaba con fuerza en el aire para que siempre avante marchara el navío presuroso sobre el agua salina del mar. Pasaron costeando Crunos y el Calcis de hermosa corriente. Se sumergió el sol y comenzaron a llenarse de sombra las rutas. Empujado por el viento favorable de Zeus, el barco avanzaba hacia Feas y por delante de la divina Élide, donde gobiernan los epeos. Desde allí lo dirigió a las islas puntiagudas, dudando si escaparía a la muerte o lo capturarían. Por otra parte, Odiseo y el divino Porquerizo cenaban en la cabaña, y junto a ellos tomaban su cena los demás pastores. Una vez que hubieron saciado su apetito de comida y bebida, les habló Odiseo, que quería poner a prueba al Porquerizo para ver si lo albergaba sinceramente, y le invitaba a quedarse allí, junto a los establos, o bien lo despachaba hacia la ciudad. Escúchame ahora, Eumeo, y también los demás compañeros. Deseo salir hacia el poblado muy de mañana a mendigar, para no causaros agobio a ti y a los compadres. Así que indícamelo bien y ofréceme además un buen guía que me lleve hasta allí. Por la ciudad vagaré por fuerza yo solo, a ver si alguien me da un vaso de vino y un pedazo de pan, y llegándome a casa de Odiseo, puedo ofrecerle noticias a la prudente Penélope, y mezclarme con los soberbios pretendientes por si me dieran comida a ellos que tienen tantas viandas. Luego podría servirles para cualquier cosa a su gusto. Porque te voy a decir algo, y tú escúchame y recuérdalo. Gracias al mensajero Hermes, que dispensa gracia y renombre a las acciones de todos los humanos, en habilidad no puede competir conmigo mortal alguno, en encender el fuego y astillar la leña seca, en repartir las carnes, asarlas y escanciar el vino, en todo lo que sirven los más pobres a la gente de Alcurnia. Le contestaste, muy apenado tú, Porquerizo Eumeo. Ah, forastero, ¿cómo penetró en tu mente semejante idea? ¿Será que tú sientes un intenso deseo de morir allá, ya que vas dispuesto a meterte entre la turba de pretendientes cuya insolencia y brutalidad se alza hasta el cielo de hierro? No son, en efecto, semejantes a ti los criados de éstos, sino jóvenes bien vestidos con mantos y túnicas, siempre lustrosos en sus cabezas y bellos rostros, y están a sus órdenes. Sus bien pulidas mesas están rebosantes de pan, carnes y vino. Así que quédate, nadie está molesto por tu presencia, ni yo ni ninguno de los compañeros de aquí conmigo. Más tarde, cuando vuelva el hijo de Odiseo, él te vestirá con otras ropas, un manto y una túnica, y te escoltará donde el corazón y el ánimo te impulse. Le contestó al momento el muy sufrido divino Odiseo: Ojalá, Eumeo, fueras tan querido a Zeus Padre como lo eres para mí, tú que me salvaste del vagabundeo y la cruel miseria. No hay nada peor que la vida errante para los mortales. Por el maldito estómago sufren malas penalidades los hombres, todo aquel a quien le agobian el vagabundeo, la pena y el dolor. Pero, ya que me retienes y me mandas a guardarle, háblame, venga, acerca de la madre del divino Odiseo y de su padre, al que al partir abandonó en el umbral de la vejez. Dime si es que aún viven bajo los rayos del sol, o si ya han muerto y están en la mansión de Hades. Le respondió al momento el Porquerizo: Capataz de los siervos, pues bien, extranjero, te lo contaré de modo preciso. Laertes aún vive, pero ruega de continuo a Zeus que se extinga la vida en sus miembros, en su casa, porque se duele tremendamente de la ausencia de su hijo y de su prudente esposa legítima, que con su muerte le apenó tantísimo y le abandonó en la amarga vejez. Ella se consumió de pena por su ilustre hijo con una muerte muy triste. Ojalá no se me muera de tal modo quien vive conmigo amablemente y comparte mi amistad. Mientras ella vivía, aunque estuviera pesarosa, siempre me era agradable hablar con ella y atender a su conversación, porque ella me había criado junto a Tímena de amplio peplo, su noble hija, la última de los hijos que tuvo. Con esta justamente crecí, y casi igual que ella me quería. Luego que los dos llegamos a la atractiva adolescencia, a ella pronto la casaron en Same,
y le dieron muy cuantiosa dote, en tanto que a mí su madre me vistió con túnica y manto muy espléndidamente, me dio un buen calzado para mis pies y me envió al campo. Me quería mucho en su corazón. Ahora ya me falta todo eso. Con todo mi trabajo lo aprecian los felices dioses, y con él me sustento. De eso como y bebo, y aún doy a los necesitados. Pero ya no puedo oír de mi dueña una palabra cariñosa ni un gesto, ya que la desdicha se abatió sobre la casa, a causa de esos individuos prepotentes. Los criados sienten gran deseo de hablar con su señora y enterarse de todo, y de comer y beber y de llevarse luego algo al campo, cosas que siempre alegran el ánimo a los sirvientes. Contestándole le dijo el muy astuto Odiseo: «Qué pena que siendo aún pequeño, porquerizo Emeo, te vieras obligado a vagar muy lejos de tu patria y tus padres. Mas venga, cuéntame y dime puntualmente si es que fue saqueada tu ciudad de anchas calles, donde solían habitar tu padre y tu señora madre, o si a ti, cuando estabas solo con tus ovejas o tus vacas, te raptaron en sus naves los enemigos y te vendieron para la casa de este hombre y él pagó el precio». «Estipulado», respondióle, a su vez, el porquerizo, capataz de los siervos, forastero. Ya que me preguntas y te interesas por ello, escucha en silencio ahora, mientras disfrutas y bebes el vino ahí sentado. Las noches son inacabables, se puede dormir y se puede escuchar plácidamente. No te es preciso echarte a dormir antes de tiempo. También el excesivo sueño es una pesadez. Respecto a los demás, a quien su corazón y su ánimo se lo pida, váyase fuera a dormir, y en cuanto aparezca el alba, que desayune y se marche con los cerdos del amo. Nosotros, comiendo y bebiendo en el interior de la cabaña, nos deleitaremos recordando nuestras tristes desventuras de uno y otro, porque incluso con sus penas se deleita el hombre que ha sufrido muchos pesares y vagado mucho. Voy a contarte lo que me preguntas e inquieres. Hay una isla que se llama Siria, ¿acaso has oído hablar de ella? Por encima de Ortigia, por donde se da la vuelta el sol, no muy poblada, pero excelente, con buenos pastizales y buenos rebaños, vino abundante y mucho trigo. El hambre jamás agobia a su población y ninguna otra maligna dolencia ataca allí a los infelices mortales, y cuando en la comarca envejecen las gentes de una generación, acuden el flechero Apolo y su hermana Artemis, y los aceitían con sus suaves dardos para darles muerte. Allí hay 2 ciudades, y todo lo tienen repartido en 2 dominios. Y en los 2 reinaba mi padre, Tesio Orménida, semejante a los inmortales. Llegaron allá unos fenicios, navegantes famosos, tipos rapaces, que transportan 1000 baratijas en la negra nave. Y había en la casa de mi padre una mujer fenicia, bella y alta, y experta en finas labores. A esta los trapaceros fenicios la sedujeron. Primero uno se unió con ella, que estaba lavando cerca de la cóncava nave, en lecho y comercio amoroso, cosas que seducen la mente de las débiles mujeres, incluso si una es laboriosa. Pronto él le preguntó quién era y de dónde procedía, y ella al punto le indicó la alta casa de mi padre. «Me jacto de ser de Sidón, pródiga en bronce, y soy hija de Aribante de enorme riqueza. Pero me raptaron unos piratas tafios cuando volvía del campo, y me trajeron aquí y me vendieron para la casa de ese hombre, y él pagó por mí el precio estipulado». Le respondió entonces aquel tipo, que la había seducido furtivamente: «¿Acaso te vendrías ahora de vuelta con nosotros, a fin de ver la alta casa de tu padre y tu madre y a ellos en persona, que aún viven y con fama de ricos?» Le contestó a su vez la mujer y replicó a su propuesta: «Podría ser así, si quisierais, marineros, prometerme bajo juramento que me llevaríais sana y salva a mi casa». Así dijo, y todos ellos juraron hacerlo como pedía. Luego que hubieron jurado y acabado el juramento, de nuevo les habló la mujer en respuesta a sus preguntas: «Ahora silencio, que no me dirija la palabra ninguno de vuestros compañeros, al encontrarme en la plaza o quizás en la fuente. No sea que alguien vaya a contárselo al viejo, y él, sospechando, me encierre con una dolorosa atadura y se lance a urdir vuestra muerte. Con que mantened en la mente vuestra promesa y apresurad la venta de las mercancías. En cuanto esté vuestra nave cargada de botín y víveres, mandadme el aviso aprisa a la casa. Os traeré también oro, cuanto llegue a mis manos, y además por mi gusto os quiero compensar con otro pago el pasaje».
pues tengo a mi cuidado en la casa al hijo de mi noble amo, que es tan travieso que me sigue corriendo incluso fuera de las puertas. A ese lo puedo traer a la nave, y él puede proporcionaros un enorme beneficio, cuando lo vendáis a gentes de otro país». Después de hablar así, se retiró a la hermosa mansión. Ellos permanecieron allí, entre nosotros, un año entero, en tanto que atesoraban mucho botín y víveres en su cóncava nave. Mas cuando el panzudo barco estuvo ya cargado y a punto de partir, enviaron un mensajero a advertir a la mujer. Vino a la casa de mi padre un tipo de astucia redomada, que traía un collar de oro ensamblado con piezas de ámbar. En el patio, las criadas y mi venerable madre lo sopesaban en sus manos, y lo admiraban ante sus ojos regateando un precio. Él le hizo a ella una seña sin palabras, y cuando se volvía aprisa a su cóncava nave, tras darle el aviso, ella me cogió de la mano y me sacó fuera de mi casa. Encontró en la antesala las copas en las mesas de los invitados que solían acudir a conversar con mi padre. Estos se habían ido a la asamblea y al consejo de la ciudad, y ella al momento escondió 3 vasijas en su regazo y se las llevó. Yo, con total inocencia, la seguía. Se hundió el sol y se llenaron de sombra todas las rutas. Nosotros, apresurándonos, llegamos pronto al famoso puerto donde estaba el veloz navío de los marineros fenicios. Estos pronto embarcaron y se lanzaron a navegar las líquidas sendas, con nosotros a bordo. Zeus les enviaba un viento favorable. Navegamos sin parar 6 jornadas, noche y día. Pero cuando Zeus Crónida nos deparó el 7º día, entonces la flechera Artemis asaeteó a la mujer y cayó con un repentino golpe en la cala como una gaviota. La arrojaron por la borda para pasto de focas y peces. Entretanto, yo me quedé afligido en mi corazón. Y el viento y el agua que los llevaban los arrimaron a Ítaca. Aquí me compró Laertes con su propio peculio, y así séis yo con mis ojos esta tierra. Contestó entonces Odiseo de divino linaje con estas palabras: Eumeo, me has conmovido a fondo el ánimo en mi pecho, al relatar punto por punto cuántas penas has sufrido en tu corazón. Pero, con todo, para ti, junto al daño, puso un alivio Zeus, ya que después de mucho sufrir llegaste a la casa de un hombre benévolo, que te ofrece comida y bebida con su afecto, y vives una buena vida. Yo, en cambio, llego aquí después de cruzar vagando muchas ciudades de mortales. Así ellos conversaban de estas cosas uno con otro, y no durmieron mucho, sino breve tiempo. Pues pronto llegó la aurora de bello trono. En la costa, los compañeros de Telémaco arriaban las velas, desmontaban el mástil presurosos, y a fuerza de remos llevaban el barco hasta la cala. Echaron las piedras de anclaje y ataron las amarras de popa. Tras desembarcar en la orilla del mar, se pusieron a prepararse el almuerzo y a hacer la mezcla del rojo vino. Luego que hubieron saciado el apetito de bebida y comida, comenzó a hablarles el juicioso Telémaco. Conducid vosotros ahora la negra nave a la ciudad, mientras que yo voy a ver mis campos y a mis pastores. Cuando haya dado una ojeada a mis terrenos, bajaré a la villa. Por la mañana, como premio por el viaje, quiero ofreceros un buen convite de carnes y vino de dulce sabor. Le contestó a su vez Teoclímeno de aspecto divino. ¿A dónde, pues, he de ir yo, querido hijo? ¿Me acerco a la mansión de alguno de los que son poderosos en la rocosa Ítaca, o me voy directamente a la casa de tu madre y tuya? Contestóle al punto el juicioso Telémaco. En otras circunstancias yo te invitaría a acudir a nuestra casa, porque no escatimo la hospitalidad, pero sería peor para ti, pues ahora yo estaré lejos y mi madre no te verá, ya que no se muestra a menudo ante los pretendientes, sino que en su sala de arriba teje en su telar. No obstante, voy a encomendarte a otro señor, al que podrías dirigirte, a Eurímaco, hijo ilustre del sagaz Pólibo, al que ahora los itacenses respetan tanto como un dios, porque es el hombre más distinguido y el más ansioso por desposar a mi madre y obtener el rango de Odiseo. Mas solo Zeus, el olímpico que mora en el cielo, sabe si en vez de la boda no obtendrá un día funesto. Mientras hablaba así, cruzó volando un ave a su diestra un halcón, veloz mensajero de Apolo. En sus garras llevaba una paloma, que desplumaba y dejaba caer a tierra sus plumas, en el espacio que mediaba entre Telémaco y la nave.
Teoclímeno le llamó aparte, lejos de los compañeros, le tomó de la mano y llamándole por su nombre, le decía: Telémaco, no sin un designio divino pasó esta ave por la derecha, que yo, al verla delante, he reconocido su augurio. No hay otra familia más regia que la vuestra en el pueblo de Ítaca, y siempre seréis vosotros quienes manden. Le contestó a su vez el juicioso Telémaco: Ojalá que así, extranjero, quedara cumplida tu profecía. Pronto tendrías pruebas de mi amistad y muchos regalos de mi parte, al punto que cualquiera al toparse contigo te llamaría feliz. Dijo y llamó a Pireo, un fiel compañero, y le habló. Pireo, hijo de Clitio, tú eres de todos quien mejor me obedece, entre los compañeros que me han escoltado hasta Pilos. De nuevo ahora llévate a este huésped mío a tu casa, para cuidarlo con franca amistad y honrarlo hasta que yo llegue. Le respondió entonces Pireo, famoso por su lanza. Telémaco, aunque tú te quedaras por aquí largo tiempo, yo cuidaré de él, y no tendrá queja alguna de mi hospitalidad. Después de decir esto, se subió al barco y ordenó a sus compañeros que embarcaran y soltaran de nuevo las amarras de popa. Subieron ellos al momento y se sentaron a los remos. Telémaco anudóse en los pies sus bellas sandalias y recogió de la cubierta del navío su robusta lanza, guarnecida de afilado bronce. Ellos soltaron las amarras y avanzaron remando hasta la ciudad, como les había mandado Telémaco, el querido hijo del divino Odiseo, a quien, caminando a grandes pasos, sus pies le llevaban a la majada, donde se albergaban sus cerdos incontables, entre los que pasaba la noche el buen porquerizo, que tanto cariño tenía hacia sus señores.